Muy buenas tardes, estamos muy complacidos como editorial de participar en esta edición especial de la Feria del Libro de Frankfurt. Mi nombre es José Ortega, soy codirector de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Me complace abrazarme con todo el público de la feria. Decíamos recién, estamos de América, compartiendo esta hermosa iniciativa que pudimos llevar a cabo en la editorial, que es el libro virtual de descarga gratuita, El crepúsculo de las simples cosas. Me acompañan el coautor de este libro, el querido escritor y académico y periodista también, Nelson Especchia, la profesora Andrea Gijena, recién llegada de Ecuador, tras una larga estancia allí. El profesor, académico, político, periodista y un gran difusor del tango en Chile, presidente de la Academia del Tango de Valparaíso, si mal no recuerdo, nuestro querido Abel Gallardo. Todos hemos compartido el trabajo acelerado, escrito al pulso del momento, como decía el maestro Especchia cuando estábamos trabajando. Y bueno, queremos compartir con ustedes, celebrar este momento. Si quiere seguir, Nelson, te dejo la Muchas palabra. gracias, Pepe. Gracias. Para mí es un placer estar con ustedes en esta feria por varias razones. Primera, yo diría que por el tesón, ¿no? El tesón de hacer una feria a pesar del viento y de la marea en contra. Así que mis saludos, mis felicitaciones también por seguir adelante en condiciones universalmente adversas. Y entonces es un placer entregarles en esta feria este producto que hemos hecho con el Pepe Ortega, como él decía, al calor de los acontecimientos, porque no es un libro que haya esperado que las cosas pasen y sosegados y hacer una evaluación con distancia y viendo las consecuencias. No, acá nosotros decíamos, en esta emergencia hace falta salir a la cancha y sobre caliente escribir y decir y proponer y también llevar esperanza. Por eso el título del libro, ¿no? Dice que lo tomamos de un verso de Tejada Gómez, de aquella canción que se popularizó tanto en los 60, 70, ¿no? Que a las cosas simples se las lleva el viento, porque eso sentíamos, que los abrazos, que las reuniones familiares, que los cumpleaños del abuelo, que los asados del domingo, que las mateadas de amigos, esas eran las primeras cosas simples que este vendaval estaba barriendo, y qué cosa se llevaba atrás de esas cosas simples. Pero el subtítulo también dice lecturas críticas y esperanzadas, porque también creemos que, bueno, que lo terrible de este momento abre, como dicen los chinos, toda crítica, toda crisis es una crítica al momento y también una oportunidad del futuro, ¿no? Este libro que ha tenido, hemos acertado, porque ha tenido una impresionante cantidad de descargas, fundamentalmente a nivel de América Latina, que con una variedad de integrantes, de escritores de diferentes países, de diferentes tradiciones académicas y científicas, puesto a disposición para la discusión del momento. Espero que les sirva. A mí me gustaría, antes de darle la palabra a Andrea, comentar quiénes hicieron el crepúsculo. Raúl Alar Neumann, Manuel Auspuro, Gonzalo de León, Natalia Díaz, Silvia Barey, Marcelo Bernal, Alfredo Blanco, Leonardo Boff, Roberto Chuit, Andrés Daín, Santiago Espósito, Pablo Falcón, Juan Ferrer, Diego Fonti, Nilda Gay, Abel Gallardo, Nicolás Garayalde, Aldo García, Andrea, por supuesto, que nos hablará ahora, Aldo Isuani, Guillermo Lariguet, José María Las Heras, Miguel Mañasco, Martín Maldonado, Gustavo Morelo, Manuel Moyano, Gabriel Pantoja, Wilfredo Penco, Mario Pino, Jaime Rodríguez Alba, Roberto Robacio, Darío Sandrone, Julio María Sanguinetti, nuestro querido amigo, María Soljuan y Debret Viana.
Ellos hicieron El Crepúsculo, como verán, personalidades muy diferentes de la política, de la academia, de la cultura, de varios países, entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, comentando distintas experiencias. Realmente es una obra nutrida, profunda. Y ahora sí, Nelson, si quieres presentar a Bueno, Andrea. es un placer también, he reunido un montón de alegrías en esta mañana, porque Andrea es una querida, muy respetada amiga y colega, politóloga de acá de la Universidad Católica de Córdoba, hemos egresado nosotros ahí, ella siguió su carrera académica, es doctora, es una académica que vincula dos facetas que yo siempre he tenido en el centro, ¿no? O sea, la rigurosidad en el análisis, la profundidad y el compromiso personal y social. Andrea siempre ha tenido estos dos, muy claramente, estas dos variantes en su carrera. Estaba en Guayaquil en una visita académica de Flaxo, la encontró allá la pandemia, ha pasado una muy buena parte de la cuarentena en Ecuador, ahora afortunadamente ya está, la tenemos acá de nuevo en el país. Ella escribe sobre movimientos sociales, fundamentalmente sobre mujeres, es una feminista combatiente desde la academia y desde la vida, y sobre los indígenas. Su capítulo es un capítulo, el capítulo que incorpora en este libro, es un capítulo sobre las ciencias sociales, básicamente. Pero Andrea, contanos vos cómo fue escribir en pandemia, sobre la pandemia, desde afuera. Adelante. Bueno, hola a todos, todas. Agradecimiento, José y Nelson, por la invitación. Bueno, invitación que vino con una provocación, creo, una pregunta-provocación que fue, bueno, ¿qué significaba esto, no? Escribir o pensar, investigar en tiempos de pandemia, a lo cual yo, bueno, quisiera agregar algunas otras condiciones contextuales de esa provocación, y bueno, que fue, qué significó para mí comenzar a pensar y pensar este proceso desde la condición de extranjería, casi recién llegada a un país y frente a una situación pandémica que nos puso a Ecuador en una situación de crisis sanitaria, económica, pero particularmente humanitaria, desbordante, en una condición de recién estar conociendo un país, recién estar llegando. ¿Qué significa pensar, escribir, investigar en pandemia desde la condición de mujer? Y no puedo no hacer mención a esto, y siempre me resuena y suena musicalmente aquella expresión de la vieja canción de Amparo Ochoa de que pensar es altamente femenino. Entonces, bueno, también, ¿no? Y más en estos contextos en los cuales hemos sido llevadas nuevamente al lugar desde el cual nos costó salir mucho, que es el espacio doméstico y el espacio privado. Y luego, ¿qué implica pensar en estos contextos de las ciencias sociales y las humanidades? Escribir ese texto a mí me emergió en un momento en el cual yo veía que las ciencias, frente a la pandemia y a la cuarentena puntualmente, las ciencias naturales rápidamente se acomodaron, sabían qué tenían que hacer, sabían cuál era su función social en el nuevo contexto. Y lo mismo con las artes, ¿no? Se aperturaron acceso a libros, se aperturaron visitas virtuales a museos, se aperturaron la posibilidad de series, es decir, la cuarentena iba a estar acompañada, las artes se constituyeron un trabajo esencial, y creo que las ciencias sociales y las humanidades nos encontramos bastante incómodos al inicio respecto de cuál era nuestro lugar o nuestra función en este contexto. Frente a las primeras reflexiones, hubieron algunas reacciones relativas a que no teníamos que pensar todavía, teníamos que esperar, que teníamos que hacer, usando el lenguaje bélico que se utilizó al principio para pensar la pandemia, hacer la retaguardia, y en este sentido valoro que el libro haya tratado de cortar con esa idea que a mí me pareció bastante conservadora, y es que sí teníamos que pensar en la urgencia, en el momento, desde los lugares donde nosotros estábamos, por un conjunto de razones muy rápidas que yo quisiera mencionar porque me parecen importantes. Me parece que una tenía que ver con que había que observar lo cotidiano. Esto es un fenómeno social, aunque producido por un virus y aunque sea una enfermedad, es un fenómeno social, las medidas fueron sociales y afectaron a nuestra sociabilidad y subjetividad,
y entonces había que pensar, mirar y diagnosticar y brindar información para que las decisiones políticas se tomaran sobre información que nosotros podíamos y debíamos producir, es decir, teníamos una función y una responsabilidad social y política en ese contexto. En segundo lugar, también teníamos una responsabilidad y una función en términos de disputar los horizontes a futuro. Creo que desde el inicio de la pandemia, para mí por lo menos quedó claro de que estábamos ante una crisis civilizatoria que la estamos atravesando, para mí es cada vez más clara, y que disputar los horizontes, imaginar y disputar esos horizontes de qué va a ser después de esto, es una tarea que nos debe tener alertas, trabajando y muy activos. Y creo que hay una tercera cuestión que yo no la trabajo en el artículo, pero me ha parecido ahora y me parece importante plantearla aquí, y es que también tenemos una responsabilidad social y política en pensar el estatuto epistémico de las ciencias. A mí me llama la atención como observadora, pero también me preocupa como ciudadana, como mujer, como investigadora, esta articulación política global que se ha conformado en estos momentos sobre un eje particular que es la anticiencia. Y que afecta particularmente a las ciencias naturales, a las ciencias médicas, a las ciencias biológicas, una cosa que creo que no hemos visto nunca con este nivel de agudeza, y creo que tenemos que pensarlo desde las ciencias sociales y ayudar también a las ciencias naturales a pensar y repensar qué ha pasado, qué pasa con los estatutos epistemológicos y con la credibilidad de la ciencia. Digo, asistimos a una articulación política que sostiene que el virus no existe, que no existe la enfermedad, o que si existe la enfermedad no es tan grave y no es como se nos está diciendo por los medios de difusión científicos sobre la misma, es una gripecita. Se cree o se apela a la idea de que hay pócimas mágicas capaces de solucionar la enfermedad o combatir el virus, o bueno, ya lo último también, esta idea de asociar las posibles tratamientos o curas o la posibilidad de una vacuna como una especie de confabulación mundial y no como una estrategia de prevención o de salida, por lo menos, a estas crisis. Entonces creo que desde la ciencia, pensar, investigar, escribir desde las ciencias sociales y las humanidades implica pensar a las ciencias. Yo en un momento pensé, tenemos que pensar lo que pasa ahora y pensar a futuro. Ahora también pienso, tenemos que pensar a las ciencias, cómo llegamos a estas de legitimación, y cómo vamos a construir la nueva legitimación de las ciencias a partir de ahora, para el mundo que viene, qué lugar, de qué manera, de qué modos democráticos y de qué modos más sanos y transparentes para todos y para todas. Así que bueno, eso un poco el contexto y lo que me surgió, y bueno, lo que para mí implica todavía esto de pensar y escribir, investigar en tiempos pandémicos. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, está claro que un análisis tan profundo, tan meduloso como el que vos hiciste, que nos pudiste explicar claramente en estos pocos minutos, vale la pena, como vale la pena muchas de las reflexiones que hemos tratado de ensayar desde las páginas del Crepúsculo de las Simples Cosas, y se encadena bastante bien con el propio planteo de nuestro querido Abel Gallardo. Algo ya dije sobre él, pero me encantaría decir que es un osornino que conoce muy bien su país, que abrazó a Valparaíso en su juventud, cuando estudiaba, que tuvo que interrumpir sus estudios en la Universidad Católica por obra y gracia de una dictadura que los persiguió, que tuvo que cruzar el Cono Sur para llegar a Montevideo, donde encontró a la mujer de su vida, con la que tiene hermosísimos 3 hijos, a que se la pudo llevar de vuelta a Valparaíso, que iniciaron allí una nueva etapa cuando pudieron volver al país, donde él se formó como académico, como especialista en relaciones internacionales, donde siguió militando duramente en el Partido Socialista que llegó a presidir, y donde fue consejero regional, concejal, ministro, bueno, una vastísima carrera. Si algo le debe Valparaíso a Abel es haberlo tenido justo ahí como ministro cuando fue ese terrible incendio en donde él se multiplicó haciendo de bombero, de estadista, reconfortando a familias. Realmente yo me admiro mucho de su
de su trayectoria, y sin duda lo que él plantea en el libro se complementa bastante bien con la mirada de Andrés. Por eso, Abel, perdón que me extendí, pero quería introducir. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias, Pepe, por tu presentación. Gracias, Nelson Espequia, por también haberme invitado a ser parte de este libro. Fue un desafío completo el que ustedes nos hicieron de reflexionar en un momento agitado, de mucha incertidumbre, acerca del futuro, y sin esperar el desarrollo sustantivo de los acontecimientos para poder tomar posiciones frente a lo que iba a venir. Fue un enorme desafío intelectual, porque era más cómodo esperar el desarrollo de las cosas para tener una opinión más formada. No sé si habrán otros libros en el Cono Sur de América Latina que tuvieron la premura que ustedes pusieron en este empeño, y eso lo agradezco especialmente porque me obligó también a reflexionar por una parte y tener la posibilidad de leer reflexiones de colegas de otras partes de América del Sur. Quiero decirles que este libro ha tenido una muy buena acogida entre la comunidad universitaria de Valparaíso y muchos sectores de opinión. Valparaíso es la ciudad universitaria por excelencia de nuestro país, de Chile. Acá es la ciudad que más estudiantes per cápita tiene a nivel nacional, Valparaíso. Por lo tanto, es una buena receptora de estudios como lo que este libro contiene. Y yo quiero destacar la transversalidad disciplinaria que ustedes, como editores, eligieron respecto de los autores de este libro. Pero una transversalidad, además de disciplinaria, que fue capaz de mezclar, a mi juicio, yo tengo una mirada específica sobre eso por lo demás, de mezclar equilibradamente una vasta experiencia académica e intelectual con también una vasta experiencia práctica de muchos de estos autores. Es cosa de ver el listado que contiene el libro, lo que leyó Pepe Ortega hace un poco rato, personas que tienen una vasta experiencia en la gestión pública, por lo tanto, esa mezcla de este desarrollo intelectual con esta experiencia práctica, creo que es uno de los méritos de este libro, y por lo tanto son reflexiones muy aterrizadas, a mi juicio, en lo que efectivamente puede suceder a partir de esta experiencia en nuestras respectivas sociedades. Ese es un mérito de ustedes, haber logrado ese equilibrio entre personas, autores que transitan entre la academia y la gestión pública. Un mérito alcanzado, a mi juicio, que vale la pena considerar, y estoy seguro que le dará una proyección en el tiempo a esta reflexión. Ahora, creo que pese a la transversalidad académica o temática incluso de los autores de este libro, hay un aspecto común, a mi juicio, y es que la valoración de esta pandemia como un hecho social total, que tiene un largo etcétera, lo económico, lo político, lo cultural, lo sanitario, es un hecho social que trasciende cada una de las disciplinas consideradas particularmente. Y en segundo lugar, que es un hecho universal. Seguramente, el primero que tiene ese carácter es la historia de la humanidad, porque como lo decíamos en nuestro libro, lo recordaban por lo demás, hechos mundiales como las guerras que se califican como tales, la verdad es que siempre fueron acotadas a territorios específicos. Probablemente este sea el hecho universal primero que tiene estas características en nuestra historia humana. Entonces, la calificación de este hecho como un hecho social total, creo que nos impone una serie de obligaciones y desafíos como sociedad nacional y como sociedad internacional. Mi especialidad académica son las relaciones internacionales, y uno con cierta tristeza tiene que decir y reconocer que este es un mal momento para la sociedad internacional. La pandemia ha reflejado las debilidades intrínsecas, congénitas, que tiene la sociedad internacional, que ha sido incapaz de resolver de manera mínimamente común a estos desafíos globales. Uno esperaría, la sociedad humana, los seres humanos esperarían que frente a un problema global hubiese también intentos de una respuesta global, cuestión que no ha ocurrido. Estamos atrapados de algún modo en esta
controversias estratégicas entre grandes potencias, pequeñas potencias, medianas potencias, que hay intereses particulares que desgraciadamente no salió este último tiempo encolumnando tras a propósitos comunes, pero no era muy sencillo hace algunas semanas atrás o meses atrás, cuando estábamos en plena discusión sobre el contenido de este libro. Ahora, desde mi mirada también, y por eso el título me agrada mucho, el título que ustedes idearon para este libro, o la bajada, además de esos versos preciosos de las cosas simples, pero la bajada de título, que son miradas esperanzadoras, porque yo tengo una mirada esperanzada sobre esto, porque si bien es cierto, hay una debilidad internacional para responder a este fenómeno, hay debilidades nacionales para responder a este fenómeno, sin embargo, el Estado se ha convertido en la práctica en el último refugio de los seres humanos. Frente al temor cierto de la muerte, el refugio que hemos encontrado ha sido la posibilidad de que el Estado responda frente a ello. Entonces esto nos obliga también, y creo que genera condiciones, genera semillas para una transformación del Estado en un sentido más humanista, en un sentido más solidario, donde no solamente la industria nacional se fortalezca, y donde la ocasión de la localización productiva deje de ser una obligación en la práctica, quiero que se fortalezcan las economías nacionales, pero con un sentido humanista, con un sentido de dar respuesta a las necesidades cotidianas de las personas. Siento que es una oportunidad, hay un reclamo, en Chile esto es moneda corriente, seguramente en donde en Argentina, en Ecuador, donde estamos nosotros, los participantes de este panel, ocurre lo mismo, hay una demanda completa y total de la ciudadanía porque el Estado juega un rol más protector, donde el capital no sea el motor del desarrollo humano, sino que sean las propias personas. Yo tengo una mirada esperanzada sobre las posibilidades que nos abre también esta pandemia, y siento que fue un acierto de parte de ustedes como autores y editores de este libro el proponernos también tener miradas similares. Muchas gracias, Abel. Efectivamente has logrado sintetizar ahí en pocas palabras lo que fue el espíritu, ¿no? El espíritu de este libro era ese, era intentar intervenir en la discusión contemporánea en caliente, como dije hace un rato, pero también abrir la puerta, porque la editorial es la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, por lo tanto hay una responsabilidad también de la extensión universitaria, del compromiso social de la universidad de apostar por el futuro, por el mañana, porque va a haber un mañana, tiene que haberlo, y nosotros tenemos que ser constructores y partícipes, y en tanto intelectuales o académicos o profesores o estudiosos, colaboradores de ese proceso. Así que, bueno, y ustedes amigos, esta ha sido una brevísima presentación. Ustedes vieron ahí cuando Pepe Ortega leyó la nómina. Este libro tiene desde expresidentes de países latinoamericanos hasta primeras espadas de la teología latinoamericana, hasta poetas del underground contemporáneo. Acá hay un volumen interesante para hincarle el diente, y eso se refleja también en las cerca de 1.500 bajadas que ha tenido este libro electrónico. Vamos a seguir sosteniéndolo, apenas se pueda, vamos a hacer también copias de papel para que lleguen a las bibliotecas y a donde el libro electrónico por ahí no llega tan fácilmente. Un abrazo de corazón, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Gracias, adiós.